Hola, hoy es martes 31 de marzo y desde Jerusalén les voy a contar sobre la parashá de Pesaj que se lee en todo el mundo el jueves de mañana, primer día de Pesaj, y el viernes de mañana, segundo día, en todo el mundo menos en Israel, que se festeja un solo día. Hay noches que cambian la historia, no porque sean más largas ni más lindas, sino porque en ellas algo se rompe y algo nuevo empieza a nacer. Y eso es exactamente lo que ocurre en la lectura del primer día de Pesaj. Estamos entrando en la noche en que nació el pueblo judío, como nación libre, en que una casa judía se transformó en refugio y en que el miedo y la fe convivieron al mismo tiempo. La noche en que Hashem pasó por Egipto y dijo, ahora salen. Y lo más impresionante es que esta redención empezó dentro de las casas. En la primera Aliyá, la lectura comienza cuando Moshe reúne a los ancianos de Israel y les da la instrucción que va a cambiar toda la historia. Cada familia debe tomar el Corbán Pesaj, sacrificarlo y poner de su sangre en los postes y dinteles de la puerta. No era una mitzvah privada solamente, era una declaración pública, porque el cordero que iba a ser sacrificado, el que iba a ser el corbán, la ofrenda, era una deidad para los egipcios. O sea, el pueblo judío tenía que hacer un acto visible, claro, arriesgado, que mostrara que ya no le tenía miedo a Egipto. En ese momento empezaría la redención. Y entonces esta primera Aliyá viene a decirnos, la redención muchas veces empieza cuando una persona hace con miedo igual, el acto que marca una frontera. La sangre en la puerta no era magia, era obediencia, era emuná, era decir, Hashem, no entiendo todo, pero hago lo que vos me pedís. Además, la sangre está puesta en la entrada de la casa, porque la identidad judía no puede quedar reducida solo a lo interno. Y acá la Torá nos muestra que en la noche más decisiva de la historia judía, la puerta de la casa se volvió en un lugar sagrado. En la segunda Aliyá aparece una frase que está en el corazón mismo del Seder y de la Torá, toda la experiencia de Pesaj. Y dice, y cuando sus hijos les digan, ¿qué es este servicio para ustedes? La Torá ya sabe que el judaísmo no se sostiene solo con milagros, se sostiene con transmisión, con memoria viva. La Torá dice, cuando pregunten, porque la pregunta ya es una puerta de conexión. Una casa judía es una casa donde se pregunta, se responde, se cuenta, se transmite. Hay gente que tal vez no recuerden todas las explicaciones que escucharon de niños, pero sí recuerdan cómo se sentía Pesaj en su casa. Recuerdan el tono, la mesa, la voz de la madre o de la abuela, la sensación de que esa noche era diferente. Y eso deja huella para toda la vida. También es muy profundo que la Torá diga que hay que contar esto a los hijos, porque la libertad judía nunca fue individualista, no es yo me salvo sola. La redención siempre piensa en términos de continuidad. ¿Qué voy a transmitir? Se trata de que haya algo real para pasar. Y en la tercera Aliyá, entonces, llegamos al momento dramático, la medianoche. Hashem golpea a todos los primogénitos de Egipto y a los Yehudim que no pusieron la sangre. La Torá cuenta con una fuerza impresionante lo que sucedió. En cada casa egipcia había dolor. Y paró finalmente, llama a Moshe y a Aarón y les dice, levántense, salgan de entre mi pueblo. Paró, que antes había dicho, ¿quién es Hashem para que yo escuche su voz? Y toda la historia de Egipto y del Éxodo es la respuesta a esta pregunta. Pesaj viene a enseñarle al mundo que hay un dueño del universo, que ningún faraón es eterno, que ningún sistema de opresión
tiene la última palabra, que ningún poder humano puede cerrar para siempre lo que Hashem quiere abrir. En la cuarta aliyá, la Torá nos cuenta que el pueblo salió tan rápido que la masa no llegó a leudar, y de ahí nace la matzá. Y esto es mucho más profundo de lo que parece, porque la matzá no es solo pan rápido. La matzá es una forma de ser. El hametz representa lo inflado, lo que tarda, el ego. La matzá representa lo esencial, lo inmediato, lo sencillo. Y en la noche de la salida, Hashem no les dio tiempo para esperar a sentirse listos. Les dijo, ahora. Muchas veces Hashem te pide que des el paso antes de que te sientas completamente lista, porque si esperás a sentirte perfecta para empezar a vivir diferente, podés quedarte en tu Egipto mucho tiempo. Y la matzá nos enseña eso. A veces la santidad está en lo simple, en dejar de dar tantas vueltas, en hacer lo correcto, sin tanta inflación del ego. Y también muchas mujeres viven agotadas, tratando de que todo salga perfecto, la casa perfecta, la mesa perfecta, la ropa perfecta, la imagen perfecta, el rol perfecto. Y Pesaj viene y te pone en el centro de la mesa un pan plano, humilde, sin pretensión, y te dice, la Geulá, la redención, no viene de lo inflado, viene de lo verdadero. En la quinta aliyá aparecen varias leyes sobre quiénes pueden participar de ese Corbán Pesaj, la ofrenda. Y a primera vista puede parecer una sección muy técnica, pero en realidad habla de algo central, la pertenencia. El Corbán Pesaj era una declaración de identidad. Comer de ese Corbán significaba yo pertenezco a esta historia, yo estoy adentro de este pacto. El judaísmo no es solo una herencia cultural, es un brit, un pacto, es una pertenencia espiritual, es una relación con Hashem, y Pesaj marca el nacimiento visible de esa relación. Y esto también abre una pregunta para cada una de nosotras. ¿Siento que soy parte de un pueblo, de una cadena, de una misión? Porque cuando una mujer se siente parte de algo sagrado, vive distinto, reza distinto, se valora distinto. El gran mensaje de toda la lectura de esta parashá es que la redención empezó adentro. En la noche del primer Pesaj, esa noche allá, nadie sabía exactamente cómo iba a seguir la historia. Nadie había cruzado todavía el mar, nadie había recibido todavía la Torá, nadie había visto todavía el desierto transformarse en camino, y sin embargo, esa noche ya era el comienzo de todo. Porque a veces el milagro más grande es animarse a salir. Si tuviéramos que resumir esta lectura del primer día de Pesaj en una sola idea, creo que sería esta. La redención empezó adentro antes de verse afuera. Primero hubo una casa preparada, una mesa, una mitzvah, una marca en la puerta, una familia reunida, obediencia. Primero hubo emuná y recién después vino la salida. Esta lectura nos quiere decir que a veces la salida empieza con una decisión pequeña pero verdadera, y que la emuná no siempre se siente espectacular. A veces se ve como obedecer, aunque todavía tengas miedo. Que la identidad judía se transmite mucho más de lo que imaginamos, que la matzá nos enseña a volver a lo esencial, que no hace falta esperar a estar perfectamente listas para empezar a salir. Y que si Hashem pudo sacar a un pueblo entero de Egipto en una sola noche, también puede sacar a una persona de lugares internos que parecían cerrados hace mucho tiempo. Pesaj no es solo recordar lo que pasó una vez. Pesaj es escuchar a Hashem decirnos otra vez, salí de lo que te aprieta, de lo que te hace vivir como esclava, de la culpa, del miedo, de la vieja costumbre. Salí de la voz que te dice que vos no podés y empecé a caminar como alguien que ya fue elegida para la libertad. El segundo día de Pesaj, fuera de Israel, se lee solamente allá, fuera de Israel, en todo el resto del mundo.
En Israel solo se festeja el primer día. Y así como el primer día de Pesaj nos mete de lleno en la noche de la salida de Egipto, la sangre en la puerta, el miedo, la emuná, la urgencia, la matzá, la redención, pero el segundo día la Torá cambia completamente el tono, lo que se lee en el templo. Plantea la pregunta que viene después. ¿Qué hacemos con esa libertad? Porque salir de Egipto fue solo el comienzo. La verdadera pregunta es cómo una persona aprende a vivir como una persona libre. Y por eso justamente, después de la salida de Egipto, la Torá nos da esta lectura, que es Vaikra, 22, 26 al 23, 44. Es el libro Vaikra, no es más el Éxodo, que habla del calendario sagrado, de los korbanot, las ofrendas de Shabbat, de Pesach, de la cuenta de Omer, de Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. A primera vista podría parecer raro, ¿por qué en pleno Pesaj leemos sobre todas las fiestas? Pero justamente ahí está el mensaje. La Torá nos está enseñando que la libertad verdadera necesita dirección, forma, propósito. El mundo muchas veces define la libertad como hacer lo que quiero, pero la Torá enseña algo mucho más profundo. Ser libre es poder vivir una vida con sentido, con conciencia y con conexión a Hashem. Y eso se ve en la santidad del tiempo. Hay personas que viven todos los días igual. Todo es rutina, apuro, cansancio, obligaciones. Y entonces llega la Torá y nos dice, no, el tiempo no es todo igual. Hay días distintos. Hay días para frenar, días para recordar, días para celebrar, días para elevarse. Y esto es algo profundamente espiritual. Dar santidad al tiempo es una forma de construir redención dentro de la vida cotidiana. La lectura comienza con leyes relacionadas a los sacrificios, a los korbanot. La Torá habla de qué tipo de animal puede ser ofrecido, en qué condiciones, qué defectos invalidan la ofrenda. Y luego dice que un animal recién nacido debe estar con su madre 7 días antes de poder ser ofrecido como un corbán. También aparece la mitzvá de no degollar en el mismo día a un animal y a su cría. Muchas veces una persona puede caer en la idea equivocada de, bueno, lo importante es la intención, así que da igual cómo lo haga. Y si bien la intención es fundamental, la Torá nos enseña que la conexión con Hashem también necesita forma, atención, respeto y cuidado. No porque Hashem necesite algo nuestro, sino porque nosotras necesitamos aprender a dar de verdad. Dar algo a medias, no, o lo que sobra, no transforma. La abodá, el trabajo santo, empieza cuando una persona se involucra de verdad. También es muy fuerte en esta parte la mitzvá de no separar brutalmente una madre de su cría el mismo día en el contexto del sacrificio. La Torá incluso dentro de un sistema de korbanot no pierde la sensibilidad. La santidad nunca puede construirse sobre la insensibilidad. Una persona puede ser muy religiosa por afuera y muy dura por adentro. Puede ser muy estricta con detalles espirituales y muy torpe con el dolor ajeno. Y la Torá dice, no, Hashem no quiere una abodá sin alma. Luego la Torá dice una frase enorme. No profanarán mi santo nombre y seré santificado entre los hijos de Israel. Y esto es uno de los grandes temas del judaísmo. Se llama Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem. En la vida cotidiana, Kiddush Hashem también se juega en lo pequeño. ¿Cómo trata una persona a los demás? ¿Cómo se comporta cuando nadie la está mirando? ¿Cómo maneja el dinero, la honestidad, el lenguaje, la dignidad, la modestia, la paciencia? La Torá dice, viví de una manera que haga visible a Hashem en el mundo. Y entonces la Torá entra de lleno en el corazón de la lectura y dice, estas son las festividades de Hashem, convocaciones sagradas que proclamarán en su tiempo. Y empieza hablando de los tiempos sagrados. Lo primero que menciona es Shabbat,
aunque Shabbat no depende del calendario como las demás fiestas, pero la Torá lo coloca al comienzo de la lista. ¿Por qué? Porque la base de la vida sagrada es saber frenar. Luego la Torá vuelve a mencionar Pesaj, pero acá ya no aparece solo como lo que pasó, sino como algo que se reactiva todos los años, porque significa que cada año vuelve a abrirse una puerta espiritual de salida, de liberación. Son momentos donde cierta energía vuelve a estar disponible. La Torá te dice, este tiempo del año está hecho justamente para ayudarte a salir, no en teoría, de verdad. Y por eso tanta preparación, tanta limpieza, tanto trabajo, porque Pesaj no es un feriado, es una cirugía espiritual. Luego aparece una mitzvah central, Sefirat HaOmer, la mitzvah de contar el Omer. Desde el día siguiente al primer Yom Tov de Pesaj se debe contar 7 semanas completas, 49 días, hasta llegar a Shavuot, la entrega de la Torá. Nos muestra que la libertad no termina en salir de Egipto, tiene que llevarnos a algún lado, como diciendo, no saliste solo para dejar algo atrás, saliste para convertirte en alguien más elevado. Y esa es justamente la enseñanza del segundo día de Pesaj. No alcanza con salir de Egipto, hay que aprender a vivir con propósito, a ordenar la vida alrededor de lo sagrado. La Torá sigue y nos habla de Shavuot, la fiesta que llega al final del conteo. No salimos para quedar libres en un sentido superficial. Salimos para vincularnos con Hashem de una manera más profunda, para recibir la Torá. Y esto cambia por completo la definición de libertad. Porque el pensamiento moderno muchas veces dice libertad significa que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pero en el judaísmo, la verdadera libertad es poder comprometerte con lo que realmente te eleva. Y por eso Pesaj y Shavuot están tan unidos. Salir sin dirección no alcanza. La libertad necesita una montaña a la cual caminar. La lectura sigue y menciona Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, con todos sus detalles. La Torá en realidad está dibujando un mapa entero de la vida espiritual judía. No voy a entrar en detalles hoy con esto. La Torá entiende que la vida tiene estaciones y todas forman parte del camino. La Torá llama a estas fechas, a estas estaciones, Mikraei Kodesh, convocaciones sagradas. Son días en los que el pueblo se reúne alrededor de algo santo. Entonces, para cerrar, puedo decir que si el primer día de Pesaj nos enseña que sí se puede salir, el segundo día nos enseña algo igual de importante. Sí se puede vivir con más sentido, con más conciencia de que el tiempo no está solo para pasar, sino para ser santificado. Y ojalá que este Pesaj podamos sentir cada uno en su vida que Hashem también nos saca de nuestros propios lugares de estrechez. Que podamos llenar nuestras casas de luz, de emuná y de identidad. Que podamos transmitir un judaísmo vivo, cálido y real. Y que merezcamos vivir una redención profunda, con alegría, claridad y cercanía a Hashem. Hag Pesaj Kasher Besameach. Las quiero mucho. Después mandaré el video de lo que se lee el sábado, que es Pesaj Hol Hamoed.